Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Shell Helix Ultra 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de aceite 5W40 pertenece a la gama Helix Ultra, que es la gama alta del fabricante Shell. Homologa de manera oficial la norma ABI-SN, que es de las más modernas que hay vigentes a día de hoy, ACEA A3B3 y A3B4, lo que nos indica que tiene un HTHS igual a superior a 3,5 y su concentración de cenizas es alta, lo que quiere decir que es un aceite full SAPS. En cuanto a homologaciones de fabricante, va bastante bien servido, homologa de manera oficial la norma BMW LL01, Mercedes-Benz 2265 y 229.5, Grupo BAG 502 y 505, Porsche A40, Renault RN700 y RN710, Grupo PSA B712296, Grupo Fiat 9.55535Z2 y N2 y Chrysler MS 10725 y 12991. A grosso modo, este aceite se puede utilizar en cualquier tipo de motor que requiera un SAE 40 en caliente y que no lleve sistema de posttratamiento de gases. Pasamos a la hoja de propiedades típicas, que no son de muy fácil acceso a través de la página web, la verdad es que me ha costado un poquito, pero bueno, vamos al grano. Viscosidad cinemática a 100 grados, 13,10, viscosidad cinemática a 40 grados, 79,10. Propiedades típicas de un SAE 5W40, si bien es cierto que tratándose de un SAE 40 no es excesivamente viscoso. Índice de viscosidad 168, en la media de otros 5W40 que hemos visto hasta ahora en el canal. Viscosidad dinámica a 30 grados bajo cero, 6400, capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, 19300, según la tabla SAE J300 entra sin problema dentro de la viscosidad 5W, densidad a 15 grados, un parámetro que me parece totalmente irrelevante, punto de inflamación 242 grados, un buen valor, si bien es cierto que no es lo máximo que hemos visto hasta ahora en el canal, sí que está encima de la media, y en cuanto al punto de congelación 45 grados bajo cero, que en este caso sí que es similar a otro 5W40 que hemos analizado en el canal. Pasamos a la hoja MSDS. Este tipo de hoja la tienen que hacer siguiendo un reglamento de la Unión Europea en donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, el fabricante aquí no nos va a decir la composición del aceite, pero sí que con algunos códigos CAS podemos intuir qué tipo de composición se ha utilizado principalmente para la formulación de la base. En este caso concreto, el fabricante hace referencia a un tipo de composición con CAS 848-301-69-9 con una concentración comprendida entre un 70 y un 90%, y este tipo de base es GTL, Gas to Liquid. Este tipo de base se cataloga como base grupo 3+. A diferencia de la base 3 común, que ya conocemos, que se obtiene de la torre de destilación de petróleo bombardeándolo con hidrógeno, esta base se obtiene del gas natural, en un proceso en el que se consigue licuar el gas natural para convertirlo en estado líquido y así poderlo utilizar como base de aceite. Este tipo de base, pese a pertenecer al mismo grupo que las bases HC, es mucho más limpio, más puro y más estable. Esta base es común encontrarla en algunos modelos de Shell, como es el caso que estamos tratando, algunos modelos de Benzoil, que es Shell en Estados Unidos, así como también en algunos modelos de la gama Móvil 1. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática del canal, suscríbete, dale a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Empezamos como siempre con la viscosidad, 40 grados, 78,4, viscosidad 100 grados, 12,9, un chirripiquitín menos viscoso que lo que indica el fabricante, índice de viscosidad 165, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización que tienen los ácidos, 10,8, y en cuanto al TAN, 2,29. El TAN es la acidez inicial que tiene el aceite, quizás es relativamente alto, pero aquí lo importante es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que el TBN, conforme pasen los kilómetros, se vaya ensuciando el aceite, vaya limpiando todas las impurezas que se van generando dentro del motor, se va a ir reduciendo, así como el TAN va a ir aumentando progresivamente, hasta llegar al punto en el que el TBN se reduzca por debajo del TAN, y ese sería el punto óptimo para hacer el cambio de
aceite. En cuanto a concentración de cenizas, 1,23, indudablemente se trata de un aceite full saps, el cual ACEA impone un límite de 1,6, punto de congelación 46 grados bajo cero, punto de inflamación 244 grados, ambas temperaturas prácticamente clavadas a lo que indica el fabricante, viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, 6030, un poquito inferior incluso que lo que dice el fabricante. Porcentaje de evaporación NOAC 7.1, un muy buen valor. Si bien es cierto que no es lo más bajo que hemos visto hasta ahora en el canal, sí que se encuentra en la parte baja de la tabla comparado con otros 5W40 que llevamos visto hasta ahora. En otros modelos que también hemos analizado en 5W40 pertenecientes a las bases grupo 3, el porcentaje de evaporación se encontraba en torno a 9, 10 aproximadamente. Concentración de azufre 0,224, un valor muy bajo. Recordad que ACEA, por ejemplo, para sus aceites full saps impone un límite de 0,5 y ACEA C3 para sus aceites mid saps impone un límite de 0,3. Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que es un modificador de fricción, también ayuda a reducir un poquito el consumo del combustible, así como el sonido del motor, 50 ppm. No es excesiva la cantidad, si bien es cierto, hay otros fabricantes que no lo utilizan, pero también hemos visto otros fabricantes que utilizan concentraciones mayores, en torno a 80, 100, 250, 500, pero bueno, más vale que lleve un poquito que no lleve nada. Fósforo y zinc junto forman el ZDDP, aditivo antioxidante y antidesgaste, 867, 952 en la media de otros tipos de aceite full saps que ya hemos visto hasta ahora en el canal. Boro 63 ppm, no es excesivo, en este caso lo que está haciendo es función dispersante. Magnesio 16 ppm, esto sí que es prácticamente homeopático, hace función de detergente. Y en cuanto al calcio, que es el detergente por excelencia, el que más se utiliza, 2498, que sí es un valor típico de otros aceites full saps que llevamos visto hasta ahora en el canal. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, y también el aditivo titanio, ambos hacen función antioxidante y antidesgaste, y en este caso no se han medido, pero ya os adelanto yo que el Shell no lo suele utilizar en sus formulaciones. El wolframio es bastante típico verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol, y en cuanto a titanio es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. Y en cuanto al parámetro de oxidación 10, aquí podemos deducir directa e indirectamente que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado ningún tipo de éster. Recordad que el éster pertenece a las bases de aceite grupo 5. Pasamos a la hoja FTIR y aquí sí es donde podemos comprobar ciertamente qué tipo de base se ha utilizado para la formulación de este aceite. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta son la de 1750 así como la de 722. La cresta de 1750 es realmente baja y unido al parámetro de que indicaba de oxidación de tan solo 10 en el análisis, podemos deducir que no se ha utilizado éster para la formulación de este aceite. Y en cuanto a la cresta, que se forma en 722, está prácticamente alineado con 1. Esto es señal de que la base predominante del grupo 3 sí que no se ha utilizado UPAO. Y bien, llegados al final del vídeo, pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar la base utilizada, base GTL, que si bien pertenece al grupo 3 está un escalón por encima de lo que suele ser un HC normal y corriente. El porcentaje de evaporación bastante bajo, el punto de inflamación bastante alto, el paquete de aditivos bastante modernillo, lleva, como a mí me gusta, un poquito de todo, aunque si bien es cierto que no se han excedido demasiado en cuanto al molibdeno, el boro y el magnesio. La concentración de azufre, tratándose de un aceite full sap, bastante baja. Esto viene relacionado directamente por la calidad de los aditivos y la calidad de la base, que es muy pura y muy limpia. En general me parece un buen aceite, todos los parámetros muy correctos, muy fieles a lo que indica el fabricante. Se atreve a ofrecer algo más en cuanto a la base, a diferencia de lo que son sus competidores más directos en el mismo rango de precio. Este Elix Ultra 5W40 tiene un competidor directo en su propia casa, que es el HX8 5W40 que ya analizamos en el canal y que arriba te dejo el enlace para que puedas ver el vídeo. En principio la composición, característica y paquete de aditivos son muy parecidos, pero quiero pensar que el HX8 va mezclado mayoritariamente con base HC y en este caso el Elix Ultra se trata de GTL puro, de ahí la diferencia de precio. Y en cuanto al precio también es muy competitivo. Este aceite online lo podéis encontrar donde más barato, en torno a 27-28 euros, y en otros sitios un poco más caros en torno a 32-33 euros. Me parece un precio muy correcto, muy a tener en cuenta.
Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya gustado el aceite, dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, un saludo.